Bueno, vamos a hacer un recuento histórico. La idea es un poco conversar primero sobre esa infancia. Yo sé que eres hija de inmigrantes, naciste en Bogotá, eres bogotana, pero quisiera saber cómo recuerdas esa Bogotá de los 60s, de los 50s, de los 60s, qué recuerdas de ese tiempo, qué recuerdas de tu primera infancia. Pues sí, yo soy hija de inmigrantes alemanes que buscaron construir una nueva vida en Colombia, cansados de la guerra, víctimas también de esa guerra. Y entonces mi papá hacía muebles y crecí en este barrio La Soledad y Teusaquillo, yo creo que una infancia bastante protegida en términos del cuidado, de la educación como algo muy importante, de valores de justicia, como fortalecer la sensibilidad frente a temas sociales, frente al arte, la música. Sí, una infancia, digamos, común y corriente en esos términos, pues, de una vida protegida, pero también como de un poco de bajo perfil, ¿no? Como de mucha timidez y muy bajo perfil, como de protección en ese sentido. Eso es como lo que recuerdo. Obviamente formada en dos culturas, toda la cultura alemana en términos de, no sé, literatura, filosofía, costumbres, pero también, por supuesto, el entorno colombiano, el entorno bogotano, el entorno del barrio de La Soledad, el entorno del colegio, el colegio andino. Entonces, diría, pues no una vida de privilegios, pero sí con lo fundamental, ¿no? Que es formarse, es tener una buena educación, es tener un entorno amoroso y formarse con valores, que creo que es lo que más reivindico. Hay como un vínculo que haces entre educación alemana y educación colombiana. Bogotá de los 50s, padres, digámoslo, huyendo de la guerra o de esa lógica de guerra que había azotado Europa durante la primera mitad del siglo. ¿Qué crees de esos elementos? ¿Qué fue lo que más te influenció? ¿Qué has analizado? Esas principales influencias para lo que después va a ser tu vida y tus decisiones de vida. Sí, yo mirando la vida de muchos compañeros, ¿no? Después del EMS vivieron como la violencia, ¿cierto? Entonces cuentan historias de la violencia de los 50, de los 40, etcétera. Pues yo no viví eso, ¿cierto? Pero sí el sentido de justicia social y de ver con mucha facilidad también el entorno, pues por más que se vive en un barrio de clase media, a la hora de ir a alfabetizar a los barrios, a la hora de hacer obras sociales, pues darme cuenta de todos los abismos sociales que vive esta sociedad. Entonces eso es algo muy presente, como el sentido de justicia, también un sentido de justicia muy presente en la casa. Y el valor del estudio, creo yo, y el valor del arte, para mí es muy importante, la música, es decir, todo el tema estético es fundamental, como cultivar eso, ¿no? Básicamente diría eso. Creo que también los niveles de disciplina no absurda, pero sí como un sentido de responsabilidad, creo yo. En esa primera infancia, ¿recuerdas algún maestro, maestra que te hubiera marcado, que te hubiera influenciado, que hubiera sido significativo en el desarrollo de tu pensamiento después? Yo tuve dos profesores en el colegio andino, uno es el maestro Eckhart, yo creo que otros compañeros del curso del andino, pero eso ya era en el bachillerato, que fue muy importante porque era el profesor de historia y de literatura. Y él era socialdemócrata y él nos convocaba como a mirar la historia críticamente, a mirar la historia del nazismo, de mirar todo eso críticamente, de promover lecturas de teatro, de novela, de Brecht, bueno, todos esos personajes críticos de la literatura alemana. Entonces, y
teníamos un grupo de estudio donde discutíamos todos los temas de izquierda, el tema de la guerrilla, todas estas cosas. Mi papá decía que él fue el culpable de que yo me metiera a la guerrilla, pero no creo. Él fue lo que despertó en nosotros como el entusiasmo por cambiar el mundo, por ver las cosas críticamente. Y en eso yo creo que la historia y la literatura son fundamentales, porque forman sensibilidad, forman criterio, forman pensamiento y eso es fundamental. El sentimiento de época, supongo, es algo que me llama mucho la atención. Estuve viendo tu entrevista con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper y entonces había una parte en donde mencionaban mucho los sentimientos de época, ¿no? Lo que se sentía en los 90s, lo que se sentía en los 80s, cómo se sentía ese tiempo. O sea, supongo, pues yo lo conozco es por los libros y por mi padre y por mi madre, que había este espíritu revolucionario por un lado, pero también fuertemente represivo, como entre un amanecer y Pues yo soy de la generación y además me gustaban muchísimo los Beatles, de ese movimiento hippie, rock, etcétera. Es decir, para mí fue muy importante los Beatles, los Rolling Stones, la música, en ese sentido, por supuesto, también la música protesta. Pero eso era muy importante, ese sentido de libertad, ¿cierto? De libertad y de apertura, pero en un contexto que ya cuando pues uno adquiere conciencia política en el contexto del Frente Nacional, que es un régimen cerrado, que se roban las elecciones el 19 de abril, y el contexto internacional también, la Revolución Cubana. Nosotros escuchábamos Radio Habana, la imagen del Che, que para todos nosotros era un paradigma, y todo el movimiento Mayo del 68, por un lado, pero también todos los movimientos rebeldes, en una época donde la rebeldía estaba toda la rebeldía hippie, ¿cierto? Pero estaba también toda la rebeldía revolucionaria que estaba muy ligada a la lucha armada. Entonces nos movíamos entre eso. Yo siempre digo que teníamos la opción o ser hippies o ser guerrilleros. No necesariamente, seguramente había caminos del medio, pero es lo que uno alcanzaba a vislumbrar en un contexto donde íbamos a alfabetizar a los barrios con la pedagogía de Freire. Es decir, es un espíritu de transformación, es muy importante cuestionar, pero también de buscar las maneras, de qué manera cambiar esta realidad injusta que vivíamos en este país y de todas maneras de un contexto político muy cerrado, que hoy yo creo que nadie se lo imagina, pero efectivamente solamente un frente donde se podía hacer o liberal o conservador y lo demás todo estaba por fuera, pues era un contexto muy duro, ¿no? Sí, la vieja violencia que engendró nuevas violencias. Total. Con esa paz del Frente Nacional que fue tan extraña, pero en todo caso tuvo un nivel de eficacia. Quiero que conversemos un poco, haciendo un diálogo con tu libro, con el libro de Carlos Pizarro, Historia, muchas voces. Lo vamos a mencionar varias veces en el capítulo de hoy y vamos a invitar a toda la gente a que por favor consiga el libro. Es un libro extraordinario, Historia, muchas voces. Vamos a conversar hoy porque además es también un diálogo de época, ¿no? Sí. Se menciona en los comentarios sobre el libro también que hay gente que ya no está, ¿cierto? Hay gente que ya no puede contar la historia, hay otra gente que ya no quiere hablarla. Es decir, contar la historia propia, contar la historia biográfica no es tan fácil. A veces uno pasa eso por alto. O sea, que narrar la vida propia no es tan sencillo y hay mucha gente que seguramente no está, pero como con base en ese sentimiento de época me gustaría conversar. Obviamente tú eres un personaje histórico de esa época nacional, pero en el momento en que entras a estudiar antropología a la Universidad de los Andes, ¿verdad? ¿Cómo se teje ese primer grupo comuneros que va a ser antesala de la formación del EME? ¿Cuál es la participación tuya particularmente, la de Carlos Pizarro? No sé si esa historia está en el libro. ¿Cómo lo está la mía en relación con Pizarro, porque el personaje de ese libro es Pizarro, sobre todo porque fue el gran arquitecto de la paz, ¿no? Entonces esa es la idea, hizo todo el giro de la guerra a la paz. Pues yo era estudiante primero en la Nacional y después en los Andes,
Y en el entorno se movía todos los grupos guerrilleros de la época, ELN, FARC, etcétera, pero a mí no me llamaban la atención, me parecían muy, muy dogmáticos, muy cerrados. Y había una gente que circulaba por los ámbitos del teatro, de la Universidad Nacional, y entonces es gente como que, yo no sé, es como un destino que está ahí, que fui encontrando y que me fueron hablando de la unidad, de la revolución, de las perspectivas. Yo realmente no soy de la primera generación de fundadores, de Pizarro, de Bateman, todos ellos, sino yo entro después, como la segunda cochada de alguna manera, también de cofundadores, pero ya ellos habían armado ese grupo, un grupo que buscaba, sobre todo, tenía unos principios muy sencillos, era contra el dogma, contra el sectarismo, contra la oligarquía y por la unidad, como unos elementos básicos, porque de pronto hoy es difícil de entender, pero en la universidad y en los ámbitos políticos todo se movía como por una especie de sectas en función de los modelos de socialismo y revolución internacionales. Y el M, la gente del M, la fundadora del M, quería como otro lenguaje más cercano a la gente, menos dogmático. Entonces yo entro ahí y me voy acercando y me voy vinculando poco a poco en un proceso así con dudas, con dificultades, porque yo no, en mi caso no es así, yo no creo que uno amanezca un día y dice, para la revolución, no, son procesos, de acuerdo. Y yo encontré en la gente, esa fundadora del M, que fui conociendo como una actitud distinta, como de aceptación de cómo era yo, con mis miedos, con mis dudas, con mis preguntas, etc. Entonces me fui vinculando como a algo que en esa época primero se llamó Comuneros, ¿cierto? Y en homenaje a los de la lucha en Santander. Y después ya se conforma como M19, con ese lanzamiento sorpresivo, ese lanzamiento como espectacular de alguna manera, que rompía también esquemas, porque como así que un grupo rescataba la espada de Bolívar. Bolívar no era un referente revolucionario entonces toda esa era una búsqueda. Yo creo que el M siempre fue una búsqueda, no era un proyecto así rígido, acabado, sino era la gran pregunta: ¿cómo hacer la revolución de otra manera? Introducirle política, mensaje, con alegría, porque hay algo muy importante, es una revolución desde el amor, no nace el resentimiento ni desde la rabia, sino desde el amor a querer cambiar. Y eso es lo que nos alimenta finalmente. Y había además una distancia que se sentía marcada con esa primera generación de grupos guerrilleros, ¿cierto? Que venían tal vez algunos de ellos de cierto estalinismo acartonado, más cuadriculado. O sea, el M de alguna forma también era una ruptura y como que encontró cierta estética en esa ruptura, ¿no? Entonces se escuchaba que Bateman hablaba del carnaval y toda esta idea del sancocho nacional, que en últimas era... No, además pues Pizarro, Fayad, el mismo Bateman, eran personas que o se volaron o los echaron o se salieron de las FARC, el Partido Comunista. Otros venían del ELN, otros venían de otros grupos, otros pertenecían en la ANAPO y otros como yo que no habíamos tenido ninguna experiencia militante antes, que llegábamos como nuevos a ver a dónde nos metíamos para contribuir a generar cambios, ¿no? Básicamente. Entonces sí, era como una revolución en la revolución, de alguna manera, ¿no? Y además en escenario urbano, porque la mayoría de los grupos armados eran rurales. Esta es la idea de un grupo que genera mensajes en la ciudad y que rompe esquemas, ¿no? También que rompe con la idea de los revolucionarios perfectos, que después Bateman habla de la revolución es una fiesta. Es decir, son como unos elementos novedosos en términos de la revolución, ¿no? Como por eso digo que el M es además de un grupo armado, pero sobre todo es una revolución cultural dentro de la misma política revolucionaria que había en esa época. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo.
Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.